Desde Human Rights Watch lanzamos este informe global todos los años y nuestro nuevo director ejecutivo, Philippe Volopán, hace un ensayo introductorio en donde yo creo que lo pone de manera muy clara. Nos tomará probablemente toda esta generación tratar de retrotraer los impactos negativos que ha tenido tan solo un año de administración Trump. Vivimos hoy en un mundo en donde el 72% de la población global está viviendo bajo regímenes autoritarios, autocráticos. De alguna manera estamos de vuelta a los indicadores de 1985 en términos de democratización. Si bien en el caso de América Latina el balance del impacto de Estados Unidos en la región ha sido siempre mixto, yo diría que por lo menos en las últimas décadas veníamos de un Estados Unidos que de alguna manera, de forma bipartidista, empujaba por mayores estándares de protección de derechos humanos en América Latina, defensa de organizaciones de sociedad civil, defensa del periodismo independiente, y lo que hemos visto en este año es todo lo contrario. Es un Estados Unidos que no solamente ya no defiende a nivel internacional un ordenamiento basado en derecho, basado en el respeto de las reglas, sino muy por el contrario, que está trabajando activamente para desmantelarlo. Eso en la región se ha visto reflejado en más de 120 ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico de ciudadanos latinoamericanos. Se ha traducido en que por vía del chantaje arancelario o de las amenazas de expansión territorial, países que históricamente han sido supremamente democráticos como Costa Rica, como Panamá, terminaron este año pasado recibiendo a migrantes deportados arbitrariamente, personas que venían de ser perseguidas en lugares como Afganistán, Irán o China, y que terminaron detenidas arbitrariamente en Costa Rica y en Panamá, cosa que creo que era inimaginable para muchos de nosotros hace menos de un año. Por supuesto, ha supuesto también que ese liderazgo en varios de los países de la región en pro de las organizaciones de sociedad civil se perdió, no solo por el recorte de los recursos de USAID, sino porque en países como Perú, Ecuador, El Salvador, en donde Estados Unidos a través de sus embajadas había jugado un rol, por ejemplo, para evitar que se configuraran leyes anti-ONGs, ese liderazgo se acabó y terminamos este año con nuevas leyes anti-organizaciones no gubernamentales que hacen mucho más difícil para las organizaciones de sociedad civil funcionar en estos países. Y luego finalmente diría, de alguna forma, aquellos países más cercanos, tal vez ideológicamente a Trump, han aprovechado sus políticas y su discurso para ellos mismos ampliar el proceso de restricción de derechos en toda la región. Sin duda el caso más emblemático, el de Bukele en El Salvador, que tuvo detenido a más de 100.000 personas en el marco del régimen de excepción, con suspensión total de su debido proceso, pero también el caso de Ecuador bajo Noboa, que sigue entendiendo el crimen organizado como una dinámica de conflicto armado, y bajo él incrementaron significativamente las desapariciones forzadas, o Argentina bajo Milei, en donde hemos visto un intento significativo por debilitar a las instituciones, por desmantelar el servicio exterior profesional, que ha visto, digamos, de distintas maneras esa influencia, sobre todo de aliarse, identificarse en política exterior con Netanyahu y con Trump para debilitar el ordenamiento institucional. Así que tristemente ha sido un año de un impacto muy negativo bajo el gobierno de Trump para América Latina. Ahora, tocaste varios puntos, las ejecuciones extrajudiciales en el Pacífico y en el Caribe, hablamos también de lo que ocurrió en Venezuela, hablamos de lo que está haciendo en Cuba, hablamos de la presión a los diferentes países, hablamos de las amenazas a Groenlandia, y frente a todas estas actitudes, frente a este nuevo gobierno de Trump, encontramos un silencio mayoritario de parte de los países, es decir, hay alguna reacción por aquí, hay un cierto enojo, el más grande que he visto es en el caso de Groenlandia, por ejemplo, por parte de Europa, pero en general lo que hemos visto es silencio
y los países que se pliegan a lo que Trump está exigiendo y que cada vez es más y más y más. ¿Qué impacto tiene ese silencio y cuál podría ser la estrategia de todos estos países frente a esta presión acumulada de parte de Trump? Déjame tocar Venezuela, que lo mencionas ahora y no lo hablé en la respuesta anterior, y vamos sin duda ahora a este tema del silencio. Yo creo que es importante mencionar frente a Venezuela que el ataque militar por parte de Estados Unidos en Venezuela a comienzos de este año no significó el desmantelamiento del régimen. Lo que hubo es una decapitación del régimen a través de la captura de Nicolás Maduro, pero hoy el gobierno en manos de Delcy Rodríguez mantiene intacto esa estructura de represión. La decisión de Estados Unidos de mantenerla a ella en el poder no solamente desconoce el derecho de los venezolanos al voto y a poder elegir libremente a sus autoridades, desconoce los resultados de la elección de 2024, que según el panel de expertos de Naciones Unidas y el Centro Carten concluyeron que efectivamente Edmundo González había sido quien había ganado esa elección, sino que además deja en el poder a Delcy Rodríguez, que hay que recordarle a toda la ciudadanía de América Latina que ella como vicepresidenta, por lo menos hasta 2021, era la jefe directa del SEBIN, la Policía de Inteligencia directamente relacionada con la represión y con las gravísimas violaciones a derechos humanos. Entonces, yo no veo realmente una voluntad de Estados Unidos de impulsar una transición a la democracia en Venezuela. Lo que veo es más un interés por lograr la extracción de petróleo con beneficios económicos para Estados Unidos y permitir el regreso de migrantes venezolanos, que ya se han restablecido los vuelos de deportación de migrantes hacia Venezuela, a pesar del gravísimo riesgo que sufren al ser devueltos. Pero no un impulso real a un proceso de democratización. Quizás el único dividendo positivo que hemos visto luego del ataque militar de enero es la liberación de más de 300 presos políticos, que por supuesto es una noticia muy importante, pero hay que señalar, han sido detenciones, han sido liberaciones a cuentagotas, sin transparencia, dejando a las personas sometidas a procesos penales en su contra, y hay que decir, hay casi 700 personas, presos políticos, que aún se mantienen en detención. Dicho eso, paso un poco al punto que hacías del silencio. De alguna manera lo que ha pasado es que, si bien yo ahí mencionaría sobre todo a México y a Brasil, el presidente Sheinbaum, el presidente Lula, han intentado tener una postura públicamente crítica de varias de las políticas, particularmente la política exterior del presidente Trump. En la práctica, detrás de cámaras, han negociado con él, en parte por la inmensa dependencia, en el caso de México, comercial, en parte por el riesgo de imposición de sanciones, en fin, que ha generado, digamos que ha expuesto a cómo América Latina depende en gran medida de Estados Unidos, lo que ha dejado a estos países en una inmensa vulnerabilidad. En el caso de México y Brasil, lo que yo diría es que ese intento por liderar una visión basada en un ordenamiento, digamos, que crea en el respeto de las reglas, que le apueste a la democracia, al respeto de los derechos humanos, se encuentra con contradicciones domésticas. Y podemos entrar en el caso de México, pero lo que yo diría es que la presidenta Sheinbaum pierde legitimidad internacional en su defensa del ordenamiento internacional y de un orden basado en derechos, cuando internamente avanza en políticas tan regresivas para los derechos como la reforma judicial, como la ampliación de la militarización, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, como la ampliación de medidas de inteligencia restrictiva de derechos con todo este tema de la recolección de datos biométricos. Ok, ahorita si quieres pasamos ya a México, pero retomando el tema de Venezuela, hablas de cómo, pues sí, se fue Maduro, pero se queda todo el chavismo, se queda todo el régimen represor, la oposición ha sido hecha a un lado básicamente. Más allá de todo esto, ¿cuál es el impacto de una operación de Estados Unidos que llega, entra a un país, saca a un presidente, se lo lleva para juzgarlo, impone a otro y decide lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué mensaje envía esto al mundo en estos momentos?
Pero yo creo que en general, si uno entiende la decisión de Estados Unidos en el marco más amplio de su política exterior, hay que recordar que la antesala del ataque militar en Venezuela fue, insisto, la ejecución extrajudicial de 120 ciudadanos latinoamericanos en aguas del Pacífico y el Caribe. Una decisión absolutamente contraria al derecho internacional, en donde de ninguna manera existía un conflicto armado. Lo que había era personas, en muchos de los casos seguramente vinculadas al negocio del narcotráfico, que deben ser detenidos, juzgados, procesados y en caso de ser hallados culpables, sentenciados a la pena que establezca la ley en cada una de las jurisdicciones. Ningún país tiene derecho a ejecutar extrajudicialmente a personas, incluso de aquellas personas que pudiesen estar involucradas en la comisión de un delito. Y es en el marco de ese desconocimiento del derecho internacional, de la forma en la cual el propio presidente Trump a las preguntas de los periodistas dice lo vamos a hacer, ¿no? Independientemente de si esto es contrario al derecho internacional o no, creo que habla de manera muy clara de ese desdén por el derecho internacional, que creo que es el marco que permite entender la forma en la cual Estados Unidos se está aproximando al mundo en general y sin duda a América Latina. Ok, ahora, en el caso de Cuba, ahora vamos con la presión a Cuba, Estados Unidos decide que es hora de frenar el envío de petróleo a Cuba y de esa manera ahorcar al régimen cubano. Por un lado, ¿qué significa eso más allá del régimen? ¿Qué significa eso para los cubanos? ¿Mejora, no mejora la situación en Cuba? ¿Y qué significa la presión para los países como México para que Trump dice es hora de dejar de enviar petróleo y pues hay que dejar de enviar petróleo? Pero yo creo que hay que ir por partes. Lo primero es señalar lo obvio. En Cuba no hay una democracia, hay un régimen que ha violado de manera sistemática los derechos de sus ciudadanos. A hoy, a pesar de las liberaciones que se dieron el año pasado, hay más de 700 presos políticos que fueron detenidos arbitrariamente, muchos de ellos simplemente por protestar en contra del régimen, por protestar en contra de los recortes de luz, en contra del desabastecimiento. Hay que recordar además que las personas que han ya sido liberadas han hablado de las condiciones en las cuales estuvieron detenidas y dan cuenta del abuso físico, de la falta de acceso a alimentos, de la falta de acceso a medicamentos, incluso de la falta básica de acceso a agua. Es decir, estamos hablando de un régimen profundamente violatorio de derechos humanos. Dicho eso, tanto el embargo como políticas que buscan ahogar al régimen, lo que han generado es la excusa perfecta para que el régimen cubano pretenda culpar al resto del mundo y particularmente a Estados Unidos por sus propios fracasos y sus propias acciones de represión de su población. Desde Human Rights Watch históricamente nos hemos opuesto a el embargo como una medida que tiene un impacto generalizado en la población cubana y que no ha conducido a una transición hacia la democracia. En general, creemos que el tipo de medidas y concretas de uso de sanciones deben ser dirigidas, específicas, para evitar impactos indiscriminados en toda la población civil. Por supuesto, Human Rights Watch tiene un mandato sobre el tema de derechos humanos, entonces hay temas de política exterior que escapan a nuestro mandato, pero empezaría por señalar eso, que cualquier tipo de sanción o política económica que tenga un impacto indiscriminado en toda la población cubana no es efectivo en la búsqueda de una transición a la democracia y genera un impacto en materia de derechos humanos de todos los cubanos. Y precisamente, si estamos hablando de esta ahora prohibición para envío de crudo, ¿qué escenarios están ustedes viendo ahorita para Cuba? Trump dice que Cuba no tiene salida, que va a caer. ¿Ustedes están viendo algo así? ¿O hay preocupación por los cubanos más allá del régimen en Cuba? En general, lo que nosotros hemos podido documentar históricamente en Cuba es que si algo sabe el régimen es resistir ante ese tipo de aislamientos, y quienes sufren las consecuencias de ese aislamiento no ha sido el régimen, ha sido la población cubana.
No tengo ninguna razón para pensar que el redoblamiento de ese tipo de políticas de exclusión general de toda la población cubana pueda conducir a una transición hacia la democracia. Lo que me temo es que lo que ya es el sufrimiento del pueblo cubano en términos de falta de acceso a medicamentos, de falta de acceso a electricidad, de falta de acceso a alimentos, solo se va a recrudecer aún más para toda la población cubana con este tipo de medidas. Ahora, pasando al tema de México. México vive una presión constante de parte de Estados Unidos de migración, a seguridad, ahora el tema del petróleo, el tema de los narcotraficantes, y frente a esta presión lo que ha hecho el gobierno de México ha sido tratar de contener a Trump, tratar de buscar una estrategia de no confrontación y al mismo tiempo hacer estos envíos de criminales, de narcotraficantes a Estados Unidos bajo una nueva estrategia que no es extradición, sino una entrega. ¿Es funcional esta estrategia a largo plazo? ¿Qué impacto tiene y qué representa para México toda esta presión? ¿Cuál podría ser una opción para el gobierno mexicano para responder? Yo creo que la presidente Sheinbaum, como es muy consciente de los impactos que tendría para México la imposición de aranceles adicionales y de una relación muy tensa con Estados Unidos, ha tomado la decisión de colaborar detrás de cámaras con el gobierno Trump. Y eso ha significado sin duda decisiones que tienen un impacto negativo en materia de derechos humanos. En primer lugar, la recepción de migrantes, incluyendo de migrantes de otros países centroamericanos, cubanos, haitianos, venezolanos, que se han enfrentado en México a no tener un sistema de protección suficientemente robusto, en varios de los casos a ser deportados a sus países de origen, incluso a enfrentarse a nuevas violaciones como aquellas que estaban tratando de evitar y que los llevaron a salir de sus países de origen. Ha significado sin duda colaboración en materia de políticas de seguridad, incluyendo no solo en estas deportaciones de ciudadanos mexicanos por fuera de un marco legal que permita garantizar sus derechos, sino también en políticas como la ampliación de la recolección de información, por ejemplo, de datos biométricos, que suponen una restricción digamos, de los derechos de todos los mexicanos y mexicanas, por ejemplo, a través de la aprobación el año pasado de esta disposición que permite a todas las autoridades mexicanas tener acceso a datos biométricos, a datos incluso relacionados con los registros telefónicos por parte de todos los mexicanos y mexicanas, que genera un impacto en la restricción de sus derechos. Retomo un poco lo que decía antes, y es que lo que yo veo es que de alguna manera esa decisión de la presidenta Sheinbaum, cuando al mismo tiempo en el orden global está intentando dar un discurso no en contra de la visión de Trump en América Latina, la deja en una profunda contradicción, porque hay una crítica pública de parte del gobierno mexicano en contra de este tipo de políticas restrictivas de derechos, contrarias al derecho internacional, pero luego, digamos, dentro de su propio país, el gobierno Sheinbaum pues, ha avanzado en medidas de restricción de la independencia judicial, como el avance de la reforma judicial o medidas supremamente restrictivas de derechos en materia de política de seguridad, como la ampliación de la detención, de la prisión preventiva oficiosa o de la restricción del derecho de amparo, por ejemplo, que creo que la ponen en una situación de inmensa contradicción. El gobierno de Estados Unidos ha estado amenazando de México con el tema de lanzar operaciones contra los cárteles, y vimos recientemente esta captura de este exatleta olímpico Ryan Wedding. El gobierno de México insiste en que se entregó, el FBI dice que fue una operación conjunta. ¿Ustedes ven un escenario donde efectivamente haya ingreso de efectivos para operaciones selectivas contra el narco, o un escenario donde haya una colaboración
no abierta, sino tácita, básicamente, para que haya operaciones conjuntas con Estados Unidos y que haya este tipo de extracciones de delincuentes o de ataques a laboratorios. ¿Ustedes ven un escenario así? A ver, creo que después del ataque de enero por parte de Estados Unidos en Venezuela, opciones que parecían que estaban completamente por fuera de la mesa, hoy parecen ser opciones plausibles para Estados Unidos. Así que creo que a la mayoría de analistas que podíamos pensar que esas ya no eran alternativas, pues creo que nos enfrentamos a que el orden internacional efectivamente cambió a partir de esa decisión del gobierno Trump. Pero tal vez déjame hacer sobre eso una reflexión más amplia. Yo realmente creo que el reto más grande que tenemos en América Latina en este momento es el impacto del crimen organizado en la región y la forma en la cual los gobiernos están enfrentándose a ese fenómeno. Somos el continente con las cifras más altas de homicidio en comparación con todos los otros continentes. Somos a su vez el continente con los peores indicadores de impunidad por esos homicidios, es decir, en la mayoría de los casos ni siquiera sabemos quiénes están detrás de la comisión de esos homicidios. Y los países de la región en su mayoría se debaten entre una visión de ofrecerle a la ciudadanía que para poder garantizarle seguridad le tiene que restringir sus derechos. Entonces, insisto, es típicamente el modelo Bukele, que ha mantenido a más de 100.000 personas detenidas en régimen de excepción, que ha ya ampliado constantemente el régimen de excepción durante más de 3 años, y que lo que pretende, y ha sido seguido por varios otros en la región, es eso, es mandar la señal de que la única manera de proveer seguridad es restringir derechos. Del otro lado, hay gobiernos en la región como el gobierno Petro en Colombia, como Perú, en donde lo que se ha permitido es que el crimen organizado crezca de distintas maneras. Y esas visiones omisivas también generan la restricción de derechos. El riesgo de esas visiones omisivas es que la ciudadanía diga: prefiero restringir mis derechos que seguir viviendo bajo el impacto de la criminalidad organizada. Entonces, el gran reto que tienen las democracias de América Latina es ser capaces de poner en marcha políticas de seguridad que sean al mismo tiempo efectivas y protectoras de derechos humanos. Y desafortunadamente estamos viendo muy poco de eso en la región. Yo creo que México estaría llamado justamente a ser capaz de liderar una política de ese estilo, pero muy desafortunadamente el gobierno de la presidenta Sheinbaum le ha seguido apostando a la militarización, le ha seguido apostando a el desmonte de lo poco que había de independencia judicial, con un mal diagnóstico, porque en México el problema no es realmente, o no era realmente el Poder Judicial, era sobre todo la debilidad profunda y la inmensa corrupción dentro de las fiscalías, la incapacidad de investigar los delitos. El gravísimo cuello de botella no era si los casos eran o no juzgados por el Poder Judicial, sino que la gran mayoría de los homicidios en México no son investigados. Entonces, al concentrarse en la reforma del Poder Judicial y además terminar politizándolo profundamente, porque la forma en la cual operaron las comisiones de postulación, la forma en la cual operó la elección con estos acordeones, lo que hizo fue permitir que el Poder Judicial terminara cooptado definitivamente por Morena como partido de gobierno, al tiempo que no se hizo nada por fortalecer las fiscalías. Lo que va del gobierno Sheinbaum, no ha habido un proceso real de fortalecer la capacidad de investigación forense, de realmente depurar de todas las redes de corrupción que trabajan con el narco y con la criminalidad organizada de los órganos de investigación, de poder hacer persecución penal estratégica para no dedicarse simplemente a llenar las cárceles de un montón de personas en la parte baja de la pirámide criminal, sino realmente hacer investigaciones de alto impacto por operaciones de lavado de activos, por reclutamiento de jóvenes y menores, por tráfico de armas, para poder concentrar realmente la responsabilidad en perseguir penalmente a los máximos responsables de la criminalidad organizada y no a jóvenes que usualmente no tienen opciones de estudiar ni de trabajar y que terminan vinculados a distintas redes de criminalidad organizada. Entonces yo creo que el reto que tiene la presidenta Sheinbaum es que si quiere realmente liderar un modelo
democrático para la región, tendría que ser capaz de poner en marcha una política de seguridad que sea al mismo tiempo efectiva en la reducción de la violencia criminal, pero garantista de derechos humanos, o de lo contrario termina siendo partícipe, tristemente como lo estamos viendo en este primer año, del desmonte de la independencia judicial, del desmonte de la transparencia, del debilitamiento de las instituciones democráticas mexicanas. Ahora, además de estas reformas, el reporte habla sobre el tema de la violencia de género y habla sobre el tema de los feminicidios. Y se habla al mismo tiempo que lo que se ha elogiado a nivel mundial es la llegada por primera vez en la historia de México de una mujer a la presidencia. ¿Qué mensaje manda el tener una presidenta, pero a la vez tener estos niveles de violencia contra las mujeres? ¿Qué hace falta en México para una mejor defensa de los derechos de la mujer? Lo primero es señalar, como dices, por supuesto que desde el punto de vista de participación política de las mujeres, la elección de la primera mujer presidenta es un paso muy importante en términos de garantizar que las niñas mexicanas cuenten con un modelo de que es posible participar en los procesos electorales y que es posible estar en el nivel más alto de toma de decisiones. Dicho eso, desafortunadamente, eso no ha redundado en una mayor seguridad para las mujeres. Los indicadores de feminicidios en México siguen siendo muy preocupantes y el principal cuello de botella es este que menciono, es la profunda debilidad, profunda cooptación por actores criminales de la capacidad de investigación del delito en México. Y si eso no se resuelve, ni la violencia en general, y sin duda la violencia contra las mujeres no va a ser atendida adecuadamente. Hablabas del tema de cómo México, con la presidenta Sheinbaum, ha intentado, junto con Brasil, elevar la voz frente a las acciones de Estados Unidos, por ejemplo. Pero lo que hemos visto también es que hay un discurso de que cuando se trata de países como Venezuela o como Nicaragua o como Cuba, el discurso es no intervención, nosotros no nos metemos en asuntos de eso, son políticas internas. Y cuando son situaciones de países con una ideología diferente, entonces ahí sí viene el discurso crítico. ¿Qué mensaje envía el gobierno de México con esta doble política? Paradójicamente es muy parecido en la práctica a lo que hace Trump. El gobierno de Estados Unidos ha sido crítico de las violaciones a derechos humanos cometidas en Cuba, Venezuela y Nicaragua, al tiempo que guarda silencio de lo que sucede en El Salvador, en Perú, en Ecuador. Yo estoy convencida de que los derechos humanos no pueden ser un token para criticar a los opositores geopolíticos y elogiar a los amigos. Tiene que ser una misma regla, un mismo palangón bajo el cual se midan todos los distintos gobiernos, independientemente de quién está en el poder y de su visión ideológica. Como señalas, efectivamente, luego, por ejemplo, de la elección de 2024 en Venezuela, ni México ni Brasil fueron capaces de colaborar con Edmundo González y María Corina Machado para impulsar una transición hacia la democracia. Y eso deja mucho que desear, porque justamente manda una señal de contradicción. Históricamente el gobierno mexicano ha insistido en la no intervención, pero eso al mismo tiempo lo ha dejado en una situación de profunda contradicción, que yo creo que sobre todo más que un verdadero interés en la no intervención, lo que esconde es el propio interés del gobierno mexicano de no ser escrutado internacionalmente, de que no se le critique por la inmensa crisis de desaparición, por ejemplo, que el Comité contra la Desaparición ha señalado y ha apelado a que está indagando sobre el carácter sistemático y generalizado de la desaparición en México. O que a nivel internacional los distintos relatores internacionales señalen la gravísima violación a la independencia judicial como resultado de la reforma a la justicia que terminó impulsando el gobierno Sheinbaum.
Entonces, de alguna manera, esa apelación a la no intervención yo creo que realmente esconde un interés por evadir el escrutinio internacional por las propias políticas del gobierno mexicano, que domésticamente, a pesar de su discurso internacional, en realidad a nivel doméstico debilitan el Estado de Derecho y restringen derechos. ¿Ven algún avance en México frente a todos estos desafíos? Sí, yo creo que el principal avance, y así lo destaca el informe, es que según los datos oficiales en el sexenio de Andrés Manuel salieron de la pobreza más de 13 millones de mexicanos, y esa por supuesto es una noticia muy importante para todo México y para toda la región. Yo creo que eso es tal vez lo más importante a destacar. Ahora, todo esto que hemos comentado también habla de la profunda división que existe en América Latina. Entonces hablamos de gobiernos como el de Claudia Sheinbaum, pero también como el de Petro, que no hablan con los gobiernos de Ecuador o con el gobierno de El Salvador, no hay un diálogo y tampoco hay unidad para enfrentar desafíos como lo es precisamente el presidente Trump. ¿En qué posición coloca este no diálogo, esta división, América Latina, frente a lo que está pasando en el mundo? Yo creo que en mucha debilidad, porque si nos devolviéramos al consenso de la posguerra, de reconocer que hay unos mínimos esenciales que todos vamos a defender y que independientemente de visiones ideológicas y proyectos políticos, el respeto más básico por los derechos humanos, por la libertad de asociación, por la libertad el derecho a no ser torturado, a no ser detenido arbitrariamente. Si volviéramos a esos consensos esenciales, podría existir la diversidad ideológica regional, que por supuesto es producto de la democracia y es deseable que exista, pero con unos consensos mínimos. Lo que yo veo tristemente, insisto, es que a nivel internacional ha habido un intento por varios países de América Latina de generar una alianza latinoamericana, pero para bajar los estándares para todos, para la no intervención y para dejar que cada uno de los países lidie con sus propios retos domésticos sin la injerencia de los otros. No así para más bien enaltecer unos principios básicos elementales que todos estuviéramos dispuestos a defender. Y eso, en una crítica ética y moral a las gravísimas políticas de Estados Unidos, pues los deja en una contradicción profunda. Hablas del presidente Petro. El presidente Petro ha sido tal vez uno de los más vocales críticos de Trump a nivel internacional y sin embargo domésticamente su política de paz total y las falencias de su política de seguridad hacen que entre 2022 y 2025 haya crecido el homicidio, crecido los secuestros, crecido el desplazamiento, crecido el reclutamiento de menores, dejando profundamente desprotegida a la población frente al crecimiento de los grupos armados y de crimen organizado en la región. Eso lo pone en una circunstancia de inmensa contradicción en la discusión internacional. Y justamente este año tenemos elecciones en Colombia, tenemos elecciones en Brasil, y vemos que en Colombia, además de todo este escenario de violencia, pues llegamos con un aspirante presidencial asesinado y llegamos en Brasil con la división que existe por el tema del juicio a Bolsonaro y su declaración su sentencia a prisión. ¿Hay preocupación en Human Rights por estos procesos electorales y por el escenario en el que se está llegando a estos procesos electorales? Nosotros, por supuesto, no tomamos ninguna postura frente a, digamos, las opciones electorales. Lo que hacemos es que, en primer lugar, documentamos las circunstancias en las cuales puede haber riesgos para los candidatos, para la conducción de unas elecciones libres y justas. En el caso en particular de Colombia que mencionas, el asesinato de Miguel Uribe Turbay marcó una contienda supremamente violenta. Insisto que por las condiciones de deterioro en general de la seguridad ponen en riesgo a líderes no solo a nivel nacional, sino especialmente a nivel territorial, porque en Colombia se juegan también elecciones de Congreso en todo el país.
Y luego, por supuesto, la polarización política, el caso de Brasil que mencionas es un muy buen ejemplo, cuando el discurso público y político es tan divisivo que, digamos, impide buscar puntos de encuentro que sin duda, digamos, deteriora la calidad de la democracia. Ahora, en el caso de Brasil, hay que decirlo, ha habido un proceso judicial libre, independiente, que ha encontrado que Bolsonaro estuvo detrás de un intento de golpe, desconocimiento de los resultados, y creo que lo que nos ha correspondido es sobre todo defender la autonomía judicial y la posibilidad de que los jueces ejerzan libremente su función, incluyendo de control al poder político. Ese es nuestro rol, digamos, que podemos jugar en unas, insisto, contiendas electorales en donde no tomamos posición frente al posible resultado electoral, sino a la garantía de que se conduzcan las elecciones en un clima de seguridad, que se respeten los resultados, que se respete la independencia judicial para tomar decisiones, incluso cuando ellas puedan estar relacionadas con candidatos o con políticos, cuando, como en el caso de Brasil, se llegue a la conclusión de que efectivamente hubo un intento de golpe para desconocer resultados electorales por parte de Bolsonaro. Okay. Ahora, además de todo, de sus políticas de ataque contra el narco, de una política que pareciera estar centrada en lo quiero, pues lo tomo, también hay un ataque a las organizaciones multilaterales. Ahora Trump está encabezando un consejo de Gaza que dice que en algún momento hasta podría sustituir a la ONU. Y lo vemos en un escenario de debilidad de estos organismos multilaterales. ¿Hay esperanza para las organizaciones como la ONU, como la OTAN, en medio de todos estos ataques y que ya llegan en un momento donde estaban débiles? Sí, digamos, creo que lo más grave, como señalaba antes, es que Estados Unidos, que insisto, si bien ha tenido un balance mixto en América Latina, en todo caso, por lo menos en las últimas décadas, era un bastión de defensa de las organizaciones de sociedad civil, del periodismo investigativo, de la defensa de un ordenamiento internacional basado en unos mínimos derechos humanos. Es un actor hoy que está jugando directamente para desmontar ese ordenamiento multilateral, ese ordenamiento internacional basado en reglas. Y eso le interesa a muchísimos, sin duda, a todos estos miembros de la Junta, la supuesta Junta Global de Paz, que han, como Rusia, como Irán, desconocido claramente, ¿no? Toda suerte de normas internacionales, y que han estado dispuestos a que el relacionamiento internacional esté basado en el uso de la fuerza y no en los consensos básicos, digamos, de consenso y de resolución de conflictos de manera pacífica. Y en ese escenario, pues yo realmente creo que el multilateralismo sufre profundamente. Y si algo aprendimos de las guerras mundiales es que necesitamos esos escenarios multilaterales para poder desescalar, para buscar consensos. Así que sí, sin duda este nuevo escenario al que nos enfrentamos es un escenario en donde tenemos menos espacios de resolución pacífica de conflictos, y en donde nos corresponde, en mi opinión, a las organizaciones de sociedad civil seguir defendiendo unos mínimos principios de derechos humanos que nos garanticen que independientemente de quién está en el poder hay un respeto por la dignidad humana. ¿Hay algún motivo, alguna razón de esperanza en el escenario del que estamos hablando? A ver, yo creo que en América Latina tenemos algunos ejemplos. Sin duda, la elección, por ejemplo, del presidente Arévalo en Guatemala y el intento que está haciendo por reformar el Poder Judicial para garantizar que tenga absoluta independencia, para que deje de estar cooptado por sectores corruptos, pues creo que es una política loable. Este semestre se juega la elección de las distintas autoridades judiciales, y si se da el vuelco a efectivamente convertirlas en autoridades independientes,
Yo creo que el presidente Arévalo podrá reclamar un legado no solo para Guatemala, sino francamente para toda la región. Creo que los anuncios del presidente Paz en Bolivia de reformar la justicia, si se dirigen hacia dejar de hacer un uso político de la justicia en Bolivia para perseguir a los opositores, que ha sido tristemente la historia de todos los últimos gobiernos, podrían generar también una transformación positiva. Creo que la manera en la cual las organizaciones de sociedad civil y las organizaciones de base en toda América Latina, a pesar de ser perseguidas, al igual los periodistas, siguen resistiendo, siguen investigando, siguen denunciando. Yo creo que es motivo de esperanza. De nuevo, si algo sabemos en América Latina es que es gracias a esa resistencia que hemos podido resistir otros momentos y otras oleadas autoritarias en la región. Entonces creo profundamente en esos procesos. Yo creo que el trabajo que podemos hacer las organizaciones de sociedad civil en un mundo en donde la verdad está en juego, donde la gente no sabe ya en qué confiar, porque a través de videos producidos por inteligencia artificial, desinformación, la gente ya no sabe qué es real. Organizaciones como nosotros, pero muchas otras que tratamos de hacer procesos de verificación de lo que sucedió. Para dar un ejemplo, el informe que sacamos a finales del año pasado sobre los 252 venezolanos deportados arbitrariamente a El Salvador, a la cárcel de máxima seguridad del SECOT, en donde pudimos documentar cómo fueron torturados de manera sistemática y pudimos verificar, corroborar con bases de información, corroborar con expertos forenses que efectivamente habían sido víctimas de tortura sistemática. Es un buen ejemplo de que ir dejando el registro es justamente lo que va a permitir que eventualmente se haga justicia y que eventualmente sea posible resarcir a esas víctimas y buscar recuperar un consenso de por qué es que como sociedades nos habíamos puesto de acuerdo en que deportar arbitrariamente a personas, muchas de las cuales habían sido perseguidas previamente, no es una manera adecuada de proceder, no es una manera ética, no es una manera legal, y no es una manera que conduzca al bienestar de nuestras sociedades. Pues creo que es la forma en la cual podemos aportar a tratar de recuperar unos mínimos consensos básicos de respeto por la dignidad humana. Y a estas organizaciones de la sociedad civil, y lo menciona también en el informe, se han sumado también protestas de la gente, la llamada generación Z, que han salido a las calles justo a reclamar cuando los gobiernos no están marchando como deberían. Son esas protestas, son los jóvenes, es en general la sociedad civil un motivo de esperanza frente a lo que estamos viendo, frente a esta actuación de gobiernos que parecieran estar luchando por restringir más los derechos humanos y no por impulsarlos? Sin duda, sin duda. La movilización social, pacífica, organizada, es un motor de cambio y de transformación fundamental. Esa es gracias y en los distintos escenarios que hemos visto desde Bangladesh, pasando por Siria, la capacidad de la ciudadanía de movilizarse ha estado en el centro de lograr transformar regímenes, de iniciar procesos de democratización que no están exentos de problemas, pero generan esperanza para poder retomar ordenamientos basados en reglas, basadas en el respeto a los derechos humanos. Oye, no te vayas. Tenemos un mundo de información para ti. Suscríbete al canal de El Universal para estar bien informado.